Miren lo hermoso. Ya le ensayé unas piedritas y sí, ya tengo claro qué piedritas le voy a colocar. Ya sé cómo la voy a rellenar de piedritas. Está divina, divina, divina. Ahí está muy hermosa, chicas. Me encantó. Me encantó la mariposa que pegamos hoy. Y seguimos acá. Esta es la vuelta 20 que espérense, yo miro porque no sé ni siquiera qué vuelta es esta. ¿Yo dónde tendré este? Te lo aseguro. Acá está. Acá está. Voy en la vuelta, aquí ya voy a terminar yo con azul acá. Vuelta 43. Voy a empezar vuelta 43. ¿Listo? Vuelta 43. 43. 43. 43. Ya pasé con blanco, entonces esto es 43. 43. 43. 43. Es que tengo que marcar todo. Listo. Toda la vuelta 43. Acá dejo 2. Sí. No, 3 azules. Acá dejo 3 azules para empezar la vuelta 43. Alba, buenas noches. Antonia, buenas noches. María Gamarra, buenas noches. Flor López, buenas noches. Alexandra, bienvenida. Flor López, buenas noches. ¿Cómo van? Acá no voy a dejar sino 3 azules para hacer los amarillos. Ya este amarillo se está terminando, pero acá tengo otro poquito con el que lo voy a continuar. Cuando se está terminando el hilo, normalmente se enreda un poquito, chicas, pero no es de preocuparse. Es de desenredar el poquitico y continuar, porque sí hay que gastar hasta el último pedacito. Hasta el último. Me están preguntando mucho que si íbamos a hacer el baloncito. Sí, chicas, pero cuando terminemos. Yo hoy envié un cordón, bueno, 2 cordones con sus respectivos balones y vamos a hacer el baloncito acá, claro que sí, y vamos a hacer el cordón también acá, claro que sí. Tienen que estar pendientes porque ya nos falta poco, pero cuando terminemos, ¿por qué toca cuando terminemos? Para no gastar el material y para no cortarlo. Lucila, buenas noches. Diana Castillo, buenas noches. Graciela, buenas noches. Yo miro si el hilo amarillo no está por ahí enredadito en nada. Antes de continuar, que no se vea mi hilo amarillo. Y acá. Por allá se un hilo, pero entonces tiene que ser de este. Sí, era este el que se veía. Blanquito. Negro. Y listo. Estirarlo. Recuerde que la mochila no se puede recoger porque no jalamos los hilos para que se recoja, que por ahí le pasó a varias compañeras que les está quedando muy pequeña. Y seguimos. Uladis, buenas noches. Diana, buenas noches. De las que hay acá, compañeras, ¿quién ya pegó su mariposa a la mochila unicolor? ¿Quién ya pegó su aplique? Recuerden que no tiene que ser solo mariposas, puede ser cualquier otro aplique. Y lo colocan y se va a ver muy bello. No tiene que ser preciso la mariposa. No tiene que ser la mariposa, puede ser el aplique que usted tenga. Yo no la he pegado, pero sí la tiene Gabriela. Diana, Jennifer, hola, buenas noches. Sí, pero péguela, chicas, porque la clase no queda sino por un mes, por 30 días, y que no se borre y queden con la duda. Uno aprende mucho en la práctica. Entonces, si ustedes de verdad tienen ya la aplique y la mochila, péguela. Y si tienen apliques para una mini mochila, haga la mini mochila. Sí, porque no queda sino por 30 días. Estoy terminando la mochila. Listo.
Jenny, hola Yadira. Buenas noches, bienvenida. Todo blanco, Estela 43. Sí, señor. Todo blanco. Esa está muy linda, esa mariposa que bella. La voy a llenar de piedras, pero ahorita tengo que pegarle el fajón a una mochila, hacerle un cordón y un pompón para entregarla mañana. Y me pongo a pegarle piedritas. Se ve muy linda. Sí, chicas, sí vale la pena pegarle la mariposita. Si me salen más mochilas para vender con aplique, les dejo acá también un videito en el canal para cuando ustedes necesiten. Ustedes saben que el de la página se borra cada 30 días. Pero acá en el canal sí dura un poco más, pero voy a esperar a ver qué mochila me piden con aplique. Y nomás si todos ya tenga un encargo así, nos venimos para acá a pegarlo. Y vamos a pegar el rojo. Gabriela dice, no tengo, es mariposas. No, señora Gabriela, cualquier aplique. No importa si no tiene mariposas, el aplique que usted tenga. Todos se pegan igual, por eso les mostré la de la Virgen de Guadalupe, la del Stitch, la de la otra Stitch, la de Snoopy. Por eso les mostré la de la Virgen de Guadalupe, que es una figura grande y se pega igual. La de Snoopy se pega igual. La de las dos versiones de Stitch, todas dos se pegan igual. Yo por eso les mostré, porque yo sabía que me iban a decir eso, que no tenían mariposas. No, cualquier aplique. No tiene nada que ver si son mariposas, si son cualquier otro muñequito. No, no tiene nada que ver. Yo por eso les mostré que todas se pegaban igual, porque yo sabía que con esa me iban a salir. No veo que una compañera mismo preguntó, dijo, ay, la de la Virgen de Guadalupe se pega igual. Claro, exactamente igualita. No tiene ninguna diferencia. ¿Ve? Yo dónde tendré ese hilo rojo. Que tengo un hilo rojo por acá volando, no sé para dónde lo llevé. Silvia, buenas noches. Leonor, buenas noches, profe y compañeras. Hola, señora Leonor. Sí, a mí me fascinó esa de mariposas. Y recuerden que las otras mariposas, las amarillas, son para la mochila que lleva la tapa Laberinto de la Vida, que va con piedras. Esa le vamos a colocar las mariposas amarillas. Yo creo que a esa mochila sí la voy a, no llena, pero sí le voy a colocar bastantes, o sea, por ahí unas 4 o 6 mariposas amarillas. En la parte de atrás unas 3 y yo creo que las otras alrededor de la tapa. Unas 2 o 3 también alrededor de la tapa para que sea muy bonita. Sí, chicas, no, el aplique que tengan. Cualquier aplique, no pasa nada. La explicación quedó muy buena. Aprovéchela porque solo queda por 30 días. Quién sabe si la señora Zenaida al fin sí pudo ver el en vivo. Silvia, Ofelia, buenas noches. Ofelia, hola Ofelia, ¿cómo estás? Que la señora Zenaida ha comprado muchísimos apliques y necesito que sí empiece a pegarlos y a mostrar porque se ven muy hermosas esas mochilas. Acá. Luz Marina, bendiciones. Locadis, buenas noches. Carmen, buenas noches. Te saludo. Carmen dice, profe, ya por acá pregunta. Chilas de la Virgen de Guadalupe está para la venta. Sí, señora Carmen. Loida, buenas noches. Ofelia, buenas noches. Sí, señora Carmen, esa está para la venta. Viene con tul alrededor, con piedritas. Sí, esa está disponible, chicas. Yo creo que tengo que hacer un en vivo estos días para mostrarles todo lo que está disponible porque ahora para el Día de la Madre vamos a sacar todo, muchachas. Todo, todo, todo. Ay, esa de la Virgen de Guadalupe es muy bella. Esa mochila es muy preciosa.
y es grande. Ya le tengo el fajón. Ay, el fajón de esa mochila es divino. Muéstrese si lo tengo acá. Miren. Esta es la de la Virgen de Guadalupe. Esta es la que están comentando las chicas que está a la venta. Y miren el fajón tan espectacular. Ah, este es el fajón de esa mochila. Solo falta pegarlo y ya. Queda la mochila terminada porque ya tiene cordón y pompones a los lados. Se va a cerrar a los lados, obviamente, para que no le tape la carita a la Virgen de Guadalupe. Tiene estas flores en relieve. Tiene tul, tiene piedras. Todo el tul va alrededor. Esta es bellísima y ese fajón me encantó. Con esta combinación de colores voy a hacer una mochila de 2 colores nada más, hermosa. Pensé hacer un mochilón, pero no tengo tanto tiempo como para ponerme a hacer mochilones. Pero una mochila sí. Buenas noches, señor. ¿Cuánto que he hecho 2 mochilas paso con usted? Qué bueno, señora Zoila Pérez. Qué bueno, me alegra mucho. No, Silvia, que le va a colocar piedras en todos lados. En la parte oscura, pues le va a colocar piedras, pero tengo dudas si gris o negras. Pero en este rosa tengo las piedras para rellenarla espectacular. Carmen, mañana le escribo para saber precios. Sí, señora Carmen. Ofelia tiene el tejido de Guadalupe. Sí, señora, también tengo la mochila tejida con la imagen de Guadalupe. Ese es un taller que lo hicimos en México, pero quedó guardadito. Sí, yo tengo las dos opciones de hacerla con aplique y de hacerla tejida también a crochet los punticos. Sí, señora, las dos opciones las tengo. Y llegamos acá, miro que no quede ningún hilo blanco por el revés, pero queda mucho amarillo. Venga, yo voy a mover estos amarillos. Estos amarillos y a ver qué, señora Ofelia, la mochila no, la mochila la vendí, esa la hice en México y la entregué en México. Y no creo que tenga acá, espere si tengo en este celular. Si tengo en este celular. A ver si acá tengo el video, porque no, esa quedó en México, esa se quedó hace, uff. De hecho, la entregué el día que viajaba para Colombia. Ese día la envié por paquetería y viajamos ese mismo día para Colombia. No, la voy a tener en este otro celular, muchachas. A ver si me la deja ver videos de la Virgen de Guadalupe. Mírela acá, mírela. Esta es la mochila de la Virgen de Guadalupe que se tejió en México. Esa se entregó el día que la estaba entregando, ese día le tomé videito. Ahí ya íbamos a salir por la paquetería porque ya ese día viajábamos. Quedó con cierre, quedó con bolsillo, quedó con cargaderita muy linda. Vea el bolsillo. Terminadita por los dos lados quedó la cara de la Virgen de Guadalupe. Esta es. Quedó muy bella. Después de eso, varios muchachas. Mire, esta también es patrón nuestro, pero este sí es. Ahí está. También es patrón nuestro. No, y así pues no terminaría nunca. A ver si es que encontraba la imagen, porque esa la tejimos con varias chicas. Entonces no solo está la referencia que hice yo para dejarle a un compañero que la compró en México, sino que está las que tejieron las amigas. No, debe estar en el celular donde estoy transmitiendo las otras fotos, porque como la tejimos fue en un taller, entonces todas la tejieron diferentes colores. En ese tiempo yo no estaba vendiendo hilos porque estaba en México, entonces las chicas tuvieron que comprar el material como les salió. No, no, muchachas, lo debo tener todas las fotos en este celular porque no me aparece. No, no me aparecen más. Natalia, buenas noches, bienvenida. Mi país es Perú.
Señora Ofelia. Ah, desde Perú nos habla la señora Ofelia. Seguimos acá, chicos. Acomodamos los hilos amarillos, que son los que se están viendo más. Pero no sé cuál es el que se ve porque... Ah, este, se veía este. Listo. Y este azul. Listo, listo. Leonor, buenas noches. Natalia llegando. Ofelia solo para ver. Ya se la mostré, señora Ofelia. Esa es. No, es que, señora Ofelia, si no la tengo acá en físico, no tengo forma de mostrársela, pero sí recordé que tenía todavía el videíto. Sí, porque si no la tengo en físico, pues sí queda muy difícil, señora Ofelia. Y yo hago todas las mochilas para vender, entonces me quedo muchas veces solo con los videos, porque la mochila se termina y se entrega y ya listo. Y yo normalmente no hago sino una mochila de cada una. Margarita, buenas noches. Natalia, buenas noches. Sí, entonces no la tengo en físico, pero ahí se la mostré ya el videito cómo nos quedó. Y las otras compañeras que le hicieron, uy, les quedó demasiado lindo. Hay compañeras que le combinaron unos colores preciosos. Yo la hice como la pidió el cliente la pidió en esos colores. La verdad sí nos quedó muy hermosa, nos quedó bella, bella esa mochila. Aquí estamos terminando. Vuelta 43. Y acá. Margarita, buenas noches, Natalia. Bienvenida, niña Natalia. Sí estuvo en el en vivo de la página Niña Natalia, donde enseñamos a hacer, a pegar los apliques. No me diga que se perdió esa clase estuvo muy buena. Enseñamos a pegar el aplique, así como el de la Virgen de Guadalupe y este. No, ese lo voy a llenar de piedras, definitivamente, chicas. Le coloqué unas poquitas piedras mientras cargaba un poquito el celular. Divino, divino se ve. Se ve muy lindo. Venga que este hilo amarillo ya se está terminando. Tengo que reacomodar. Mire, se está terminando ese poquitico, pero no son nudos, muchachos. Solo son enreditos chiquitos porque se está acabando el hilo. Esto es normal. Mire, lo reacomodamos y el hilo ya se deja tejer. Listo, vea. Sí, chicos, nosotros pegamos ese aplique allá. Yo avisé en la comunidad. Y cuando las chicas empezaron, pero qué profe, que a qué horas, que no entendí, entonces yo dije, nada, voy a hacer primero el en vivo de la otra página. Entonces me fui a la otra página, hice el en vivo y ya cuando estaba en el en vivo, pues les di toda la información. Entonces ya empezaron todas, profe, que a qué horas, profe, que qué es lo que va a enseñar. Y ya les di la información ahí y ahí sí ya nos fuimos a hacer el en vivo en la otra página, que era para pegar ese aplique. Acá dejamos solamente 4 amarillos. 1, 2, 3, 4, no. 5 y 6, porque tienen que quedar 3 amarillos igual que acá. Acá dejé 3 azules para empezar los amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un blanco, uno negro, todo blanco hasta terminar sobre rojo. Todo rojo, pero dejo un rojo libre y hice 2 blancos, uno sobre rojo, uno sobre blanco, todo rojo, dejo un blanco libre para hacer un blanco sobre blanco y uno sobre rojo y todo rojito dejando un rojo libre para hacer lo mismo. Todo blanco, dejé un blanco libre para hacer uno negro, el blanco lo hice sobre negro, los 6 azules y acá ya hago todo azul, dejando creo que 3 azules acá. A ver, yo lo miro, ese es el 43, sí, 3 azules y le damos la vuelta totalmente rojo.
Recuerden que ya estamos dando la vuelta totalmente rojo, chicos, y en 2 vueltas más empezamos a dar la vuelta totalmente azul. Ya no que será rojo, sino azul, y así lo vamos avanzando. El azul no se ve por ahí, no, está bonito. Ana Eugenia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Ana Eugenia? Este fajón me encantó. Voy a hacer una mochila con estos 2 colores. Se ve demasiado impresionante. Demasiado hermoso se ve. Y acá para terminar este azul. Y listo. Sí, chicas, esto con apliques es muy hermoso. A mí me gustan mucho los apliques porque la figura se ve muy delineadita. Mire, eso tan bello. Por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, tejidas, quedó muy linda. A mí me parece que mi Virgen de Guadalupe quedó muy linda, pero si ven que no la pude hacer completa, me tocó solo el torso porque no daba para hacerla así completica como esta. Entonces los apliques ayudan mucho por eso, porque uno sí puede hacer la figura completa. Esta mide como 25 centímetros de alta, la mochila quedó en total como de 28. Entonces por ese lado sí es mejor así. Ya casi la alcanzo, profe. Voy en la vuelta 6 del cuerpo. Ah, Geraldine, ya casi. Geraldine le falta poco para alcanzarme. Le falta poquito, Geraldine. Ya casi, ya casi. Yo estoy en la vuelta 43. El fin de semana no la adelanté porque estaba terminando unos proyectos que tenía que entregar hoy. Entonces por eso no le adelanté, pero sí tenía muchas ganas de adelantarle unas 3, 4 vueltas. Pero bueno, vamos con calma. Terminando esta mochila, seguimos con monedero. Terminando los... Ah, no, terminando la mochila, seguimos con el cordón y el pompón. Y pegar el fajón. Y ya nos vamos con el monedero. Y en el grupo de WhatsApp, no sé cómo, en qué grupo les voy a enseñar a hacer el balón. El balón grandecito, porque nosotros estamos haciendo los balones normal de llavero, que es para el pompón, pero si quiero hacerme un baloncito grandecito como estilo micro, no me falta nada. No, Geraldine, ya casi, Geraldine, le faltaba más antes de empezar, así mija que no se pierda la moral. Le faltaba más antes de empezar. La señora Islena que va apenas el fondo en el camino, pero no, ya va al fondo, el fajón, el cordón y el pompón. Entonces ya empieza el cuerpo y rapidito la termina para que le coloque ya todo y listo, la arma. El cuerpo de una mochila no es demorado para hacer. Yo me demoro más o menos 3 días haciendo una mochila. ¿Qué es el problema? Que por ejemplo en estos en vivos toca despacio. El cambio de color y que yo tengo varios proyectos. Entonces, si yo me dedicara a una sola mochila, yo en 3 días saco cualquier mochila. Pero entonces sí toca tener claro la mochila. No me hago cargo de pompón cordón, eso me se demora un poquito más. Entonces, la mochila como tal, sí, en 3 días eso la saca uno. Pero ya para hacerle cordón, pompón, fajón, sí ya pues se demora un poquito más, ¿no? El fajón si es paleteado, en hora y media, 2 horas también saco el fajón. Pero sí es un poco más demorado, no es como que tan rápido tampoco. Pero para tejerla, si uno en 3 días, yo lo digo porque a mí me faltaba como que la mitad de la mochila del maniquí y en un día la terminé. Y ya el otro día lo utilicé, allá la boté. ¿Sí ven? Siempre hago la misma. Dejémonos con la mariposa nada más porque se me va a recoger la Virgen de Guadalupe. Ya me enredo mis hilos otra vez. Entonces, ¿qué les estaba contando? Ah, bueno, entonces la mochila la terminé. Aquí creo que me salté un punto. La terminé en un día más de la mitad que me faltaba. Y ya el otro día le hice los cordones, los pompones, el fajón. Ya mañana le coloco los cordones, los pompones que ya están. Le pego el fajón y listo, ya queda terminada. Pero sí, más o menos 3 días se demora uno haciendo una mochila. Pero que acá se me está viendo mucho el hilo azul. Listo. Ya ahí no se ve tanto. Sí, no, pero no pierdan la moral, muchachas, que no es tan complicada. Esta la pegamos hoy y mire lo linda que es.
No, yo la voy a llenar de piedras. Yo no la voy a dejar así. Yo la voy a llenar de piedras, que quede bien bella. La mariposa. No sé, muchachas, alrededor. No, creo que alrededor no le voy a colocar tantas. Sí le colocaré piedras, pero no tantas. Y estoy dudando si gris o negras. Lo que es la rosita, sí, ya tengo el color rosa perfecto para esa mariposa. No dudo qué rosita es. Pero para lo negro no sé. Yo creo que sí le voy a colocar piedras negras. Pero yo miro por todos lados y no, no veo en ningún lado piedras negras. Yo creo que ya me las terminé porque yo había separado las de la mochila del laberinto de la vida. Recuerden que la tapa está llena de piedras y yo separé las piedritas negras para el cuerpo porque esa mochila apenas la estamos tejiendo. Seguimos acá. Esta mochila quedó más grande de lo que yo pensé. Yo nunca la planeé grande. Esta mochila nunca se planeó para que fuera una mochila grande. Pero ha crecido mucho y ahí nos vamos. Pero sí, no fue planeada para que fuese una mochila grande, no. Estoy viendo esta línea roja muy ancha. Me dan ganas de darle otra vuelta más. Por ahí la vuelta 45 con rojo. Para que no quede sino 1, 2, 3, 4, 5 vueltas con rojo y 5 con azul. No me queden, es que le coloqué 6 vueltas y creo que se ve muy ancha. Entonces yo creo que les voy a dejar 5 vueltas con rojo, 5 vueltas con azul y por último 6 vueltas con amarillo. Los pasadores hay que sacarlos todavía sin terminar el diseño porque quedó muy grande. De hecho la mochila está ya súper alta. Entonces yo no creo que alcance a terminarla antes de terminar el diseño. Esperen, muchachos, que se ve un poquito el negro, el amarillo, el azul, acá los amarillos, pero se ve un amarillo y no sé cuál es. A ver, este era ese, chicos. Este amarillo era el que se veía. Listo. Seguimos. Que no se me vaya a caer esta que... Es que esta mochila de Colombia sí está grande. Ahora sí está grande. Yo no la vi tan grande, pero ahora sí sé que está grandota. Esperen que por acá hay un puntico de hilo negro. Porque ese puntico de hilo negro está ahí. Ya lo vi dónde estaba. Ya, chicos, ya lo acomodé, que era un pedacito de hilo negro que estaba ahí trancado. ¿Qué más dicen las chicas? La mía sí me está quedando como pequeña. No, Geraldine, esta quedó gigante. No sé por qué la veo pequeña. Esta quedó muy grande y yo siento que va más grande, más grande, más grande. Esta está muy grande. El fondo que le hice a la señora Islena, yo lo vi pequeño, pero si la señora Islena, yo le dije, la quiere más grande, la última vuelta, bueno, no es la última, es la primera vuelta que va con amarillo, le hace aumentos y le va a quedar más grande, porque ese es el tamaño de la que tejimos nosotros. Y nosotros lo que hicimos fue que la última vuelta, la primera vuelta con amarillo le hicimos aumentos y ahí fue donde creció mucho. Leonor dice, profe, yo la estoy tejiendo con macramé y me está quedando como un mochilón. No, de verdad, sí es grandota. Pues tanto como un mochilón no va a quedar la mía, pero la mía sí va a quedar grande. No, pero como un mochilón no, pero sí, sí está grande. Claro, con macramé, con todo ese montón de hilos por dentro. Claro, tiene que quedarle súper gruesa. No, pero muy linda. Ay, un mochilón de estas. Yo nunca he visto un mochilón tricolor. Ah, tiene que quedarle divina. Sí, ahí sí le creo yo. Porque ese un mochilón tricolor grandísimo. Tiene que verse muy bello. Venga, que acá el amarillo.
Este va para allá. Y venga, lo paso para acá. Eso. Lo paso por acá. Que es que, muchachos, está abajo. Y yo pensé que se me estaba acabando el hilo. No, se zafó un pedazo grande del original. Pero no es que se esté acabando. El hilo sí le falta. Pero más que todo fue un pedazo grande que se zafó del original. Entonces por eso fue que subí un pedazo grande. Pero lo chistoso es eso, que vea, se va desenredando lo más de bueno. Parecía un enredo grande y no, ahí lo solté y listo. Noemí, buenas noches, bienvenida, Leonor. No, calma, me tiene que quedar sí un mochilón, porque a mí no me quedó pequeña. Yo sí pensé que iba a quedar súper pequeña, pero no, pequeña no quedó. Antes quedamos súper asombrados que quedó muy grande. Porque no la planeamos para una mochila pequeña, aunque sí es de 56 vueltas de alta. Que una mochila de 56 vueltas de alta más o menos queda de 22 centímetros el fondo por 28 de alta. Entonces no es pequeña. Pero el mochilón sí tiene que ser como 26 el fondo por 36 de alta. Para que el mochilón se vea mochilón. Listo, estamos terminando acá. Dejo 3 azules. No, 2 azules nada más. Acá. Uno, dos, solo dejo 2 rojos. Esperen que por acá se ve mucho, vea, el amarillo, el azul. El negro. El amarillo. El blanco. Acá va. Los amarillos, por acá un poquitico el azul. Un poquitico este amarillo. Y un poquitico este. No, todavía hay un amarillo que se ve, pero ya, creo que era este. Hay todavía un amarillo que se ve. Lo que pasa es que como tengo 6, ya, era ese. 6 hebras de amarillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tiene uno tanto hilo? Que uno no sabe qué hilo es el que se trancó por allá. Aquí. El azul está allá. El azul está desenredadito muy bonito. Creo que es uno de los únicos que están bonitos, juicioso. Porque el rojo está allá. Es que yo me iba a llevar esta mochila ayer, que salimos un momento, me la iba a llevar para tejer. Entonces yo la zafé de todos lados, porque yo la tengo sobre la mesa. Yo la zafé de todos lados y yo dije, me la voy a llevar para tejer. Entonces ahí estuvo el grave error. Que la zafé, cuando la zafé me di cuenta que me tocaba llevarme la mochila, los patrones y aparte de eso, llevar bien la cuenta en qué vuelta iba, qué les enseñé a ustedes, qué no les enseñé. Entonces yo dije, no, esa mochila está complicada para llevármela, termino por allá adelantando y ya no puedo dar la clase bien, entonces no me la llevé, pero sí zafé todo. Y ahí fue el grave error, que sí zafé todo, muchachas. Bueno, pero no pasa nada, ya de todas maneras ahí acomodaré todo para que otra vez me quede fácil de tejerla. Acá voy a dejar estas vueltas 44. 2, 44, 44, 44, 44, 44, 44. Es que me toca marcar toda la línea, chicos. 44,
44. Creo que esta va a ser la última vuelta con rojo y ya la vuelta 45 sí la va a empezar con azul. Todo azul para no dejar tanto. Acá no voy a dejar sino 2 azulitos libres. ¿Sí? ¿Solo 2? Sí, 2 azulitos libres para hacer los 2 amarillos. Acá el amarillo. Para empezarlo, 2 amarillos sobre azul. Tengo el celular como torcido. Y Sandra, buenas noches. Víctor Hugo, buenas noches. Vianet, hola. Vianet, ¿estabas viendo cómo pegué el aplique? Geraldine, buenas noches. Mi fondo mide 20. Sí, de 20 y le queda de 28 de alta. Está bueno. Geraldine, está bonito, una forma muy bella. Sí, señora Sandra Figueroa, queda grande, sí, va a quedar grande. Yo al que no vi fue a Víctor. Víctor, hoy pegamos este aplique. Les enseñé a pegar el aplique a las chicas para que sepan cómo se pega un aplique correctamente. Aplique a calor. Este es un aplique que se pegó a calor. Entonces hoy enseñamos y la verdad quedó muy lindo. Lo voy a llenar de piedras. Sí, sí vio, niña Vianet, cierto que me quedó muy lindo. Y quedó linda con esa sola mariposita arriba. Yo sí quería colocarle más, pero no. Definitivamente con esa quedó bien. La voy a llenar de piedras. Ya tengo el color y yo creo que vamos por muy buen camino. Esta es 42. Sí. 44. Yo que es que 42. Esta es la vuelta 44, chicas. 44. ¿No se ve el blanco? No. Pero por acá sí se ve el negro. Así que me toca acomodarlo. Te lo aseguro. Listo. Y ahora sí, el blanco. María Luisa, buenas noches, bienvenida. María Luisa, ¿cómo estás? Sí, chicas, yo pegué esa mochila ya en la página, por si ustedes tienen apliques. Vayan a la página, miren cómo se pega. A cualquier mochila y a cualquier color. Recuerden que yo les he mostrado la de Snoopy, era una mochila. Vea, cuando yo vi ese color, yo dije, esa mochila para un aplique no. Y que no, que un aplique, que un amarillo, que no. Y yo, no, en negro, en hueso, en blanco. Yo le dije a la clienta, le propuse todos los colores. Me dijo, no, yo quiero un amarillo así brillante, fluorescente, chillón, divino. Y yo, ay, no sé cómo quede. No, no la tengo acá a la mano, ya la guardé. Y yo con ese susto, y yo, bueno, sí señora, le hago la maroma de la mochila como usted la quiere. Ay, cuando, bueno, la mochila me encandilaba, la mochila no me terminaba de gustar y yo decía, no, esa mochila, no, qué pesar. Y yo, bueno, hay que darle gusto a la clienta. Cuando le coloqué ese aplique y eso quedó muy lindo, yo decía, qué cosa tan bella. De verdad que gratamente sorprendida. Y ahora sí puedo recomendar cualquier mochila para cualquier aplique. No importa el color, no importa nada. Sí, ahora sí puedo decir que cualquier mochila le funciona muy bien. Porque uno siempre cree que no, que tiene que ser algo en especial. No. Este sí sé que no va. Es que hay un hilo que está por allí. Lo veo por acá. Ah, ya. Ya jalé el que era. Ahora sí. Y los 2 azules. Listo. Sí, chicas, sí quedó muy bello. Espera que ya la vi. La estaba mirando donde estaba. María Luisa, buenas noches, Lady. Buenas noches, Doria Echeverría. Buenas noches. Mírenla, chicas. Es que es un color muy difícil de combinar. Yo no lo hubiese pensado. Mire, este sí es muy práctico. O sea, yo sabía y yo decía, el Stitch, no importa con el color que usted lo combine. Pero ese es de Snoopy, no me lo imaginé en ese color. O sea, no sé.
Sebri que es muy loca y se le antojan unas cosas, pero mire eso tan bello, ¿ah? Es que tiene el fajón. Ahora sí la acomodé bien. ¿Sí ve? Y se ve divino. Yo no me imaginé ese color con Snoopy. Esta sí, esta desde que la vi yo sabía que iba a ser perfecta la combinación, eso sí lo tenía yo claro. Pero esta con Snoopy, no me imaginé jamás esa combinación, muchachas. O sea, no se me pasaba por la mente que se iba a ver tan bella, porque se ve muy linda. ¿O qué opinan ustedes? ¿O soy yo la enamorada? Porque yo la veo bellísima. Yo no la veo fea, no la veo rara, no, la veo perfecta. ¿Cierto que sí se ve muy bella? Y acá 44, dos blancas. Señora María Luisa, véala porque la verdad esas mochilas con aplique se ven muy lindas, muy prácticas. Yo siento que es muy práctico porque es rápida, bonita, gusta, la gente sí le gusta, no es que sea solo por el gusto de uno. No, las personas gustan de este tipo de mochilas así con aplique, sí gustan. Pero que este rojo no lo quiero que se enrede, entonces lo que voy a hacer es girar la mochila para que el rojito no se me enrede. Sí, quedó linda y esa combinación. Cierto que yo no esperaba que se viera tan bonita. Y me gusta cómo se ve el Snoopy ahí de relajado en ese amarillo. Y estas, pues este no tiene pierde. El beige, ustedes saben que el beige no tiene pierde y el negro pues tampoco. O sea, ya esas otras mochilas va uno a la fija. Esta fue la que me sorprendió gratamente. Esta sí me sorprendió mucho. Porque yo sí creo pues que es uno de los dibujos de los colores más difíciles de combinar y más con un dibujo tan pálido como ese, porque es que ese aplique es tan pálido. Pero miren que no, se ve bonito. Sí, se ve bonito. Lady dice, yo quiero aprender eso. Señora Lady, hoy hicimos la clase en la página y enseñamos a pegar el aplique. Ahí en la página está la clase. Tiene que verla. Esta fue en la página, ¿cuál, muchachas? Mari Creaciones. En Creaciones Mari Crochet Colombia, pero la página. Ahí la puede ver. Seguimos acá. Sí, ahí en la página enseñamos hoy. Hay que en vivo. Va a quedar por 30 días guardado. Porque es que muchas chicas compraron apliques, pero no sabía cómo se hacía. Geraldine, yo lo de colores chillones, pero amarillo está divino. Sí, no, y el amarillo no es, o sea, el amarillo sí estaba lindo, ¿para qué? Un amarillo ahí bonito, pero cuando le coloqué el Snoopy fue que le dio toda la vida. Yo creo pues que son como que las piedritas de colores y eso, que lo hace ver como confeti. Es que lo hace ver como si fuera confeti. Se ve muy lindo. Acá. ¿Que cuáles apliques? Por ahí alguien dijo de cuáles. Esperen, les muestro cuáles apliques. Yo los tengo como confundidos, ¿cierto? Miren, chicos, yo los tengo como confundidos. Ustedes dirán, pero esa vieja dice que apliques, que es apliques. Miren, esta. ¡Ay, madre! Que les bote el celular lejos por colocar todos los apliques ahí. Miren, estos son los apliques. Esperen, yo les quito estas mochilas porque es que los apliques son grandes y son altos. Estos son los apliques. Esto.
Esto es el aplique. O sea, no es que está tejido, esto. Esto viene para uno pegar a calor, no con ningún pegante, a calor. Estos, miren, estos son apliques. Esta es la Virgen de Guadalupe de la mochila que les mostré ahorita. Estos son los apliques. Apliques. San Miguel. Estos son los apliques. Miren. Estos son Stitch, que estos son los medianos. Estos para 4 mochilas. O sea, con uno de estos salen 4 mochilas. No todos vienen por 2. La mayoría viene por 2. Los otros ya vienen por 4, por 6. Tenía uno hasta por 12. Ah, mire, este viene por 3. Ay, esto dice Neila. Mira, este aplique dice Neila. Tan raro. Este es el de Mickey Mouse. De Mickey Mouse. Ay, mire, este es de Minnie. Con vestido rosa. Virgen del Carmen. Este es el de Snoopy. Este es de la mochila que les estoy mostrando. Este, mire. Este. Este es Mickey Mouse. Divino. Este es Stitch, la que les mostré que viene en pareja. Es este exactamente, véalo. La que viene en parejita. Garfield. Garfield. Estos son los que les digo que vienen hasta 8, miren. Para monedero de 10 centímetros de alto, más o menos, vean. Vienen 2, 4, 6, 8. Yo voy a hacer monederos la primera semana de mayo. Yo creo que desde el 1 de mayo suspendo todo lo que tenga que hacer y me dedico a hacer solo monederos, no voy a hacer más nada. Esta es la misma Mickey, pero mini, pero rojo. Este es rosa. Virgen de Chinquinquirá, porque lo religioso se vende muy bien. Virgen del Carmen. Santa Lucía, lo religioso se vende muy bien. Divino Niño. ¿Y qué hay por acá? Sagrado Corazón de María. Sí, lo religioso se vende muy bien, chicos. Entonces, ahí les muestro. Oye, esta de Snoopy es muy lindo. Y vienen 2 láminas, obviamente, para 2 mochilas. Eso, chicos. Mire eso tan bello. Ay, ya voy a recoger mis mochilas porque las tiré todas al piso. Yo lo soy de colores chillona. Ah, sí, ya te había leído. Sí, chicas, vamos a hacer en mayo solo monederos. Nada más. Mi mochila hermosa que la tiré al piso. Sí, en mayo solo vamos a hacer monederos. En mayo no vamos a hacer más nada. Yo creo pues que en mayo no voy a hacer más nada. Pensaba hacer un taller de principiante en mayo. Sí ve que este es el que les mostré. Es que este celular, creo que esta base que la agarra se me está dañando. Siento que se está dañando y se cae cada vez que quiera ver. Esta es la parejita que venía. ¿Sí ve lo bello que es? Miren. Esta es la parejita. Y en cualquier color. Este también tiene ya su respectivo fajón porque ya hay que entregarlo. Ese Snoopy es el que más amo. No sé por qué amo tanto ese Snoopy. No, mentira, la Virgen de Guadalupe también la amo muchísimo. Pero esos son los apliques. Vienen así. Viene la lámina por 1, por 2, por 3. Y lo que hace uno es hacer la mochila y ya pegarle el aplique que usted quiera. Yo les enseñé las medidas, cómo calcular qué de alto, de ancho. Todo ese tipo de cosas, cómo acomodarla para que no queden ustedes como que embolatados ahí. Pero realmente necesita una mochila unicolor, el aplique, plancha, papel mantequilla y ya. No necesitan más. No necesitan más. Acá lo voy a correr 2 punticos, entonces voy a dejar 2 rojos libres para hacer 2 blancos, porque acá ustedes saben que se demora más para cerrar. Luz Aleida, hola. Alexandra, hola. Bienvenidas, chicas. No, ese Snoopy está muy lindo. Pero yo, por ejemplo, las mariposas amarillas las voy a colocar es en una mochila negra. Las mariposas amarillas sí no las voy a colocar en ningún otro color, porque la tapa de esa mochila es dorada con negro. Entonces yo por eso le voy a colocar mariposas amarillas a esa mochila para que quede muy linda.
pero es porque ya tengo el plan de hacerla dorada con negro. No lo tengo planeado hacerla otro color. Acá entonces voy a dejar 2 blancos libres para que se cierre más este círculo. Acá 2 blancos libres para correr 2 punticos negros. Listo. Sí, ayer solté todo. Tengo hasta la caja vacía, vean, no les miento. Todo lo estaba zafando para llevármela. Mire, la caja está vacía porque yo todo esto me lo estaba llevando, entonces estaba zafando todo. Cuando después caí en cuenta y yo no me puedo llevar todo ese reguero porque yo tengo que llevar patrón y todo, entonces ahí dejé todo el reguero y por eso tengo tanto enredo hoy. Norlivia, hola, ¿qué precio tienen los apliques? ¿Usted los vende? Sí, yo los vendo, pero no doy precio por acá. Háblame por WhatsApp y con gusto. Mira, este es mi número. Tampoco me gusta darlo acá. O sea, mostrarlo, pero no decirlo, ni colocarlo en los comentarios, porque sí, qué día nos eliminaron un envío, creo yo, fue porque es que yo estaba respondiendo mensajes, chicas, y yo no silencié el en vivo y respondí. Le dije a la señora cuánto costaba el patrón y todo. Entonces yo creo que por eso nos eliminaron el en vivo. Entonces, mira, este es mi número WhatsApp. Ahí me puede agregar y me puede enviar, pedir la información que quiere con mucho gusto. Nosotros estamos ubicados en Bogotá, chicos. Yo transmito, hago en vivo desde Bogotá. Sí estuve en México porque todo el mundo me dice, ay, usted es la misma señora de México. Sí, sí estuvimos en México una temporada de 8 años, pero por situaciones personales de salud de mis padres, de la salud de los padres de mi esposo, nos tocó devolvernos de México porque estaban muy malitos y pues nos empezaron a pasar muchas cosas malucas como que se ponían mal de salud y nosotros allá sin poder viajar porque pues en mi caso yo hacía en vivos y lo mismo que hago hoy día, pero mi esposo sí trabajaba en oficina, entonces él no podía decir, chao, me voy ya. Pues obviamente no. Entonces sí se nos ponía complicadito el asunto, mi papá enfermo, el papá de mi esposo enfermo, entonces todo eso como que no, ¿qué hacemos? Vámonos. Entonces ya nos trasladamos para Bogotá, acá en Colombia, y de acá pues ya tenemos acá en Bogotá tienda física donde vendemos los hilos, las mochilas, apliques, boquillas. Ya como tal tenemos una tienda física que hemos ido llenando poco a poco con muchas cosas. Las agujas, las mismas que utilizaba en México, que es una aguja 100% ergonómica. Esta aguja no me lastima la mano. Yo, yo puedo tejer perfectamente, chicas, 12 horas seguidas y nunca me duele la mano, pero es la aguja. O sea, comprobé que fue la aguja lo que hizo que no me dolieran las manos y ya gracias a eso, pues también se la he recomendado a muchas compañeras y les ha funcionado muy bien. Y ya empezamos. Yo de todas maneras las mochilas que hacía, la mayoría las vendía acá en Colombia. Entonces yo lo que hacía era que trabajaba todo el año y en diciembre traía las mochilas para entregar. Ya cuando nos vinimos a vivir acá a Colombia, pues tan sencillo como hacer las mochilas acá en Colombia y entregarlas acá, que todas son encargos. Muy pocas las hemos hecho como por enseñar un taller, por explicar algo, y entonces ahí se queda la mochila y ya normalmente cuando la estamos terminando también se vende. Entonces, sí, chicos, desde Bogotá enviamos a cualquier parte. Yo tengo muchas alumnas. Eso fue una de las cosas que también me dio fuerzas para venirnos para acá, porque cambiar de país no es fácil. Ya llevamos 8 años en México, entonces ya teníamos una vida muy organizada allá. Eh, pero me dio mucha moral. Por ejemplo, las chicas me decían, profe, no conseguimos material, profe, donde yo vivo no hay hilos, yo no tengo un conocido para encargarle a Bogotá. Y la última vez que vine yo compré como 21 kilos para llevarme para México, no podía llevar más, la maleta era 23 kilos, sí, yo creo que compré los 23 kilos porque era una maleta solo con esos hilos. Y me salió a un precio que ya después con el tiempo me di cuenta que era muy costoso y las chicas me empezaron a decir, no, profe, por kilo hay empresas donde usted lo consigue más económico. Entonces también me puse a pensar eso, estando acá en Colombia yo podía buscar mejores precios para mi material, para yo trabajar y para enviarle a las chicas, porque al precio que yo lo compré, pues se me hizo demasiado costoso porque yo compré 23 kilos.
era de haber salido un poco más económico y no, entonces también me vine para eso, para buscarle material a las chicas, porque muchos de mis alumnos decían, profe, no puedo trabajar, este mes no puedo entrar a ningún proyecto porque la verdad no tengo material. Entonces yo decía, no, yo tengo que irme para Colombia, ayudarle a las chicas a conseguirles material y conseguir mi material también más económico. Y todo eso me motivó, me hizo ver pues que el futuro estaba acá en Colombia y no en México, donde pues ya habíamos luchado 8 años, nos fue muy bien, maravilloso. Uy, extraño, de hecho, todavía extraño muchas cosas de México. Después de 2 años de estar acá, yo extraño muchas cosas de México. Preguntaban que se me había arrepentido. Ah, no, pues una y mil veces. O sea, si por mí fuera, yo estuviera viviendo en México todavía. Pero agradezco que sí vine a estar pendiente de la salud de mi papá. Sí, de verdad estuvo malito. Uy, en diciembre estuvo muy mal. En diciembre a nosotros nos pasó Año Nuevo. A papá lo agarró Navidad y a nosotros nos agarró Año Nuevo con él en una clínica. Entonces, sí, obviamente valió la pena venirnos para acá, pues por la tranquilidad de mis viejos y porque estoy más cerca de ellos. Ya si se pone malito, uno ya va y lo visita con más facilidad. Pero claro que extraño, extraño demasiadas cosas. Pues yo no sé, ¿será que uno se acostumbra muy rápido a las cosas o estaba muy contenta? Uno también cuando estaba contento en un sitio, muchachas, se apega mucho y yo la verdad era muy feliz allá. Nori dice, hola, que por... aplique usted los vende, sí señora mía. ¿Qué me dicen por acá? Listo, Araceli, Marta Cecilia. Sí, chicas. Entonces sí, sí estamos acá en Bogotá, en tienda física, vienen muchas compañeritas. Ya estoy afónica de que ya este es el quinto en vivo. El quinto en vivo después de las 5. Empecé creo que a las 6. Empecé sí como a las 6. Las páginas, hice los talleres privados, luego la página Creaciones Mari, luego Mariche Colombia, luego el canal. Entonces sí, ya este es mi quinto en vivo, muchachas, después de las 6. Ya estoy afónica. Entonces acá vienen muchas compañeras a tejer, vienen compañeritas por material, vienen compañeritas a saludar, a conocernos, que vienen de otras partes y están en Bogotá, sí, una semanita y aquí llegan. Entonces, sí, bendiciones, sí, muchas cosas buenas, mucho por qué alegrarnos, pero no quiere decir que no la hayamos pasado bueno en México. En México una vida grandiosa, bendito Dios. Y acá pues lo que me gusta es eso, que puedo estar en lo que quiero. En México era muy difícil conseguir el material. Las reuniones de tejido, prefiero las de México, eran muy agradables. Chicas, en México se hace reunión de tejido todos los domingos en diferentes parques y diferentes maestros. Allá no hay problema de que uno llegue a un parque y estén dos, tres maestros con sus grupos. Y cuando eso pasa, que llegan al mismo parquecito, dos o tres maestros con sus grupos, se juntan. Ah, y todos nos conocíamos. Entonces, hola maestro, hola maestra, hola maestro, hola maestro, vea maestra, le presento al maestro tal, le presento al maestro tal, él teje tal cosa. Y se volvía una comunidad muy bonita en menos de nada y terminaba pasando una tarde muy bonita. Y todo el tiempo, o sea, todos los fines de semana. Yo creo que es una de las cosas que más extraño. Eso, los encuentros de tejido en cualquier parque. En cualquier parquecito se hacían a tejer los compañeros y la verdad era un encuentro de tejido rico, agradable. Acá en Bogotá no es posible, o sea, yo lo he mirado por todos lados y no, no es tan posible, no es tan fácil. La gente no le copia tanto a uno. Si le copia uno o dos, es lo del otro mundo. O sea, una o dos compañeritas van, el resto no. Allá sí, allá cualquier encuentro de tejido son 17, 20 personas, que es harta, harta gente tejiendo. Entonces, ese tipo de cositas extraño, eso sí lo extraño. Extraño esas cositas así. Pero no, bien muchachos, bien. Mucho más trabajo acá, obviamente, por la tienda, porque ya no hago solamente tejidos para entregar cada año, sino todo el tiempo estoy entregando tejidos. Entonces sí, mucho más trabajo acá en Colombia, el trabajo se me duplicó, pero porque vendo más. Vendo todo el tiempo monederitos, todo el tiempo que una mochilita, profe, que si la tiene a la venta, que si esto, lo otro. Entonces, más venta, un poco más de trabajo. Entonces, unas por otras, muchachas. Nos damos por bien servidos de todas maneras. Bueno, chicos, ya llegó la horita. Esta vuelta, ya vieron, facilitico. Simplemente estamos creciendo esta parte, a ver que no se me enreden más mis hilos.
Estamos creciendo esta parte del balón. Bueno, ya la estamos cerrando. Ya lo empezamos a cerrar. Acá ya, esta se cierra muy rápida. Esta sí ya me tocó correr 2 punticos ahí para que se cierre más rápido. Se forme el logo. Y pasando ya esta vuelta, yo de todas maneras no voy a llegar sino hasta acá y se la leo mañana. Ya va todo azul. Aquí ya llego y ya le doy toda la vuelta azul, 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 azul. Y ya seguimos con 5 vueltas azules. 1, 2, 3, 4, sí, 5 vueltas rojas, entonces vamos a hacer 5 vueltas azules y ya terminamos con amarillo. FB Ramírez, hola, Lorana, hola, hola, perdón que los lea tan mal, disculpen. Chicos, nos vemos mañana, yo voy a adelantar, si alcanzo a adelantar 1 o 2 vuelticas, pues la adelanto, ya de todas maneras está fácil de entender. Y cualquier cosita nos hablamos mañana, chicos. Ahí sigo yo terminando mis apliques y mis cositas. Hasta mañana, que descansen. Feliz noche.